Demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Por Mary L. Trump. Mary L. Trump es una psicóloga clínica estadounidense. Ella es la sobrina del presidente Donald Trump. Para conocer la hipérbole imprudente y la confianza inmerecida de Donald, que ocultaba sus debilidades e inseguridades patológicas, debemos analizar la historia familiar completa sobre qué y quién lo convirtió en el hombre que es ahora, y que amenaza la salud, la seguridad, economía y el tejido social del mundo. Según la autora, Donald Trump cumple los criterios de trastorno de personalidad antisocial o sociopatía, trastorno de personalidad dependiente y trastorno de discapacidad de aprendizaje de diagnóstico prolongado. Pero ¿quién lo hubiera sabido? Se necesitan pruebas psicológicas y neuropsicológicas completas para poder tener un diagnóstico preciso, lo cual el presidente Donald Trump nunca aceptaría. Todo comenzó con el estilo de crianza problemático de la abuela y el abuelo de Mary, los padres del presidente Donald Trump, a saber, Mary Ann y Fred Trump Sr. tienen 5 hijos, quienes son Mary Jane, la mayor, Elizabeth, Robert, la menor, Donald, el hijo del medio, y Freddie, el mayor y el padre de Mary. Mary Ann sufre una enfermedad física y mental durante los años de formación de sus hijos. La ausencia de Mary, tanto literal como emocional, creó un vacío en la vida de sus hijos. Fred Trump Sr., por otro lado, es el patriarca de la familia y fue conocido como un sociópata de alto funcionamiento. Su falta de sentimiento humano real, su rigidez como padre y esposo y su creencia sexista en la inferioridad innata de la mujer dejaron sin apoyo los sentimientos de su esposa e hijos. A Donald y Robert les resultó más difícil crecer sin la atención de sus padres. Cuanto más se angustiaban por ello, más Fred los rechazaba. Para ellos, necesitar se equiparó con humillación, desesperación y desesperanza. Su crianza incompetente hizo que sus hijos se aislaran no solo del resto del mundo, sino unos de otros. Donald experimentó directamente lo insuficiente en la pérdida de conexión con su madre y la negligencia de su padre, en una etapa crucial del desarrollo. Esta privación desarrolló defensas poderosas pero primitivas sobre Donald. Fred era el dueño de un imperio inmobiliario en Brooklyn y Queens, y amasó su fortuna cerrando acuerdos secretos con políticos de la ciudad de Nueva York, que le otorgaron beneficios fiscales y subvenciones federales para la vivienda. La mentira y la intimidación eran los ingredientes centrales de su plan de negocios. Esperaba que su hijo primogénito, Freddie, fuera su sucesor. El estatus de Freddie como el hijo mayor de la familia había pasado de protegerlo de los peores impulsos de Fred. Sin embargo, se vio privado de vivir una vida como él quería. Esto lo empujó a mentir sobre lo que él y sus amigos estaban haciendo, que él estaba fumando, etc. Para él, mentir se convirtió en una defensa contra el resentimiento y la desaprobación de su padre. Por otro lado, para Donald, mentir era principalmente un modo de autoengrandecimiento destinado a convencer a otras personas de que él era mejor de lo que realmente era. Freddie vivió una vida con críticas lanzadas hacia él por su padre debido a sus deficiencias. Freddie vivió una vida con críticas lanzadas hacia él por su padre debido a sus deficiencias. Fred quería que Freddie fuera un asesino en su lenguaje. Donald lo observó todo y se enteró de que el incumplimiento de las reglas de su padre era castigado con una humillación severa y a menudo pública. La creciente arrogancia de Donald, en su parte una defensa contra sus sentimientos de abandono y un antídoto para su falta de autoestima, le sirvió como cubierta protectora para sus inseguridades cada vez más profundas. Una cosa que Donald tenía en mente era mantenerse alejado de la mira de su padre, y otra cosa era hacer todo para agradarle. Animado por su padre, Donald finalmente comenzó a creer en su propia exageración. Debido a sus experiencias, Donald sabía que nunca sería consolado. Esta personalidad rígida lo protegía del dolor y la pérdida. Freddie siguió intentándolo y fracasando en hacer lo correcto. Donald comenzó a darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer mal, por lo que dejó de intentar hacer algo correcto.
se volvió más audaz y agresivo porque rara vez lo desafiaba la única persona en el mundo que importaba, su padre. Finalmente, en 1959, la mala conducta de Donald, peleas, acoso, discusiones con los maestros, había ido demasiado lejos. Era imparable incluso por su propia madre. Por eso fue enviado a la Escuela Militar de Nueva York. Desarrolló una personalidad rígida y combativa para protegerlo del terror de su abandono temprano, junto con el hecho de que lo hicieron presenciar el abuso de Freddie por parte de su padre. Después de graduarse de la universidad, Freddie trabajó como empleado a tiempo completo en Tron Management en 1960, acompañando a su padre. Y pronto se casó con Linda, quien percibió que carecía de sofisticación y educación, a quien sus padres piensan como un buscador de oro. Tienen 2 hijos, Frederick y Mary L. Trump. Continuó trabajando con su padre, pero cada vez que le contaba a su padre ideas para innovaciones, siempre lo cerraban. Freddie se sintió infeliz y pronto renunció y se convirtió en piloto comercial. Fred estaba atónito. Era una traición y no tenía intención de dejar que su hijo mayor lo olvidara. Menospreció a su hijo como un conductor de autobús en el cielo. La constante denigración por parte de la familia de la profesión elegida contribuyó a sus luchas con el alcoholismo y otros problemas, lo que provocó que tanto su carrera en la aviación como su matrimonio fracasaran. La aprobación de su padre todavía importaba más que cualquier otra cosa. Después de menos de un año, se arrastró hasta su padre en busca de trabajo, pero Fred metió a Freddie en un doble vínculo. Con la aparente caída de Freddie en desgracia, Donald vio la oportunidad de ocupar su lugar como la mano derecha de su padre en Tron Management. Donald puso su mirada en la Universidad de Pensilvania. Mary Jane, su hermana mayor, era la que hacía sus asignaciones y contrató a Joe Zafiro, un chico inteligente con reputación de ser un buen examinador, para que le hiciera el SAT. Por otro lado, Tron Management completó la compra de Steeplechase Park por $2.5 millones en julio de 1965. Fred culpó a Freddie por el fracaso de Steeplechase. Donald hizo bastante de mariscal de campo en el sillón. Después del colapso de acuerdos de la carrera de obstáculos, Freddie tenía menos que hacer en Tron Management. Después de que Donald se graduó, se convirtió en vicepresidente de varias empresas que estaban bajo el paraguas de Tron Management. A diferencia de su hermano mayor, Donald logró ganar el favor de su padre emulando su crueldad. También convirtió la trampa en una forma de vida y nunca se disculpó con nadie. Durante las siguientes 2 décadas, Fred trabajó entre bastidores para financiar todos los esfuerzos comerciales imprudentes de Donald. Aunque Fred no se hacía ilusiones acerca de la competencia con Donald, disfrutaba siendo su titiritero, ya que su hijo alcanzó un nivel de fama que le había sido inalcanzable. A fines de la década de 1960, por ejemplo, Fred desarrolló un rascacielos para ancianos en Nueva Jersey y, en parte, fue un ejemplo de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para enriquecer a su segundo hijo. Aunque Donald no invirtió dinero en los costos de desarrollo del edificio, recibió honorarios por su consultoría. En un juego de manos similar, Fred compró Swifton Gardens y obtuvo una hipoteca de $5.7 millones cuando más tarde vendió la propiedad. Donald obtuvo todo el crédito y todas las ganancias. El estilo de vida de Donald se volvió más extravagante con el paso de los años. Ya vivía en Manhattan cuando se casó con Ivana. En 5 años vivía en el penthouse triplex de $10 millones en Trump Tower, mientras Donald todavía estaba efectivamente en la nómina de Fred. En 1973, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia demandó a Donald y su padre por violar la Ley de Vivienda Justa de 1968. Pero aparentemente lograron ganar el caso. Donald ganó gracias a toda la cobertura de prensa. La creciente confianza de Fred en Donald creó un vínculo entre ellos y una inquebrantable confianza de Donald en sí mismo. En entrevistas a principios de la década de 1980, Fred afirmó que el éxito de Donald había superado con creces el suyo. Fred estaba dispuesto a apostar millones de dólares por su hijo, porque creía que podía aprovechar las habilidades que tenía Donald, como un sabio de la autopromoción, mentiroso, desvergonzado, comercializador y creador de marcas. Fred ya no podía separarse de la brutal ineptitud de su hijo.
no tuvo más remedio que permanecer invertido. Su monstruo había sido puesto en libertad. Todo lo que podía hacer era mitigar el daño, mantener el flujo de efectivo y encontrar a alguien más a quien culpar. El 29 de septiembre de 1981, Freddie, el padre de Mary, murió debido a un ataque al corazón en un hospital lejos de la familia, y su hermano Donald en un cine. Por otro lado, en otra señal de la menguante influencia de Fred, Donald compró 3 casinos, un yate, Mar-a-Lago, Eastern Airlines Shuttle. Para entonces, las empresas de Donald ya tenían miles de millones de dólares de deuda, pero Donald no entendió y se negó a aprender que poseer y administrar casinos era muy diferente a poseer y administrar propiedades de alquiler en Brooklyn. Sin embargo, Fred quería seguir prestándole dinero a Donald para mantener a flote sus casinos. Los bancos se están poniendo más estrictos con Donald. A pesar de las restricciones, Donald continuó gastando dinero en efectivo que no tenía, incluidos $250,000 para el anillo de compromiso de Marla y 10 millones para Ivana como parte de su acuerdo de divorcio. Los bancos lo amonestaron. Sin embargo, Fred todavía lo ayudó a salirse con la suya. Trump Management estaba bien. Fred se pagó más de $109 millones entre 1988 y 1993 y tenía decenas de millones más en el banco. La organización Trump, la compañía que aparentemente dirigía Donald, estaba, sin embargo, en problemas cada vez más serios. A medida que aumentaban las quiebras y las vergüenzas, Donald se enfrentó por primera vez a los límites de su capacidad para hablar o amenazar para salir de un problema. Se acercó en secreto a 2 de los empleados más antiguos de Fred y les dijo que redactaran un codicilio que lo pondría en total control de la herencia de Fred. El intento de Donald de arrebatarle el control de la propiedad de Fred fue el resultado lógico de que Fred hiciera creer a su hijo que él era la única persona que importaba. Años después, Mary se centra en cómo la familia se volvió contra ella después de la muerte de Fred Sr. el 25 de junio de 1999, incluida la interrupción de su seguro médico, lo que resultó en condiciones precarias para el hijo de su hermano. Mary decide llegar a un acuerdo permitiendo que el resto de la familia compre su sociedad de una corporación familiar, a lo que ahora entiende que es una subvaloración significativa. Finalmente, aprendió el verdadero valor de la riqueza de su familia, actuando como fuente anónima en la investigación de New York Times. Ganadora del premio Pulitzer, el 2 de octubre de 2018, el New York Times publicó un artículo de casi 14,000 palabras, el más largo de su historia, que revela la larga letanía de actividades potencialmente fraudulentas y delictivas en las que se habían involucrado su abuelo, tías y tíos. Incluso si Donald logró que la prensa creyera que él era un hombre que se hizo a sí mismo, nadie en la familia se creyó jamás este mito. Esto le hizo ganar las elecciones presidenciales. Donald hoy es muy parecido a lo que era a los 3 años, incapaz de crecer, aprender o evolucionar, incapaz de regular sus emociones, moderar sus respuestas o asimilar y sintetizar información. Esto se puede demostrar a través de su respuesta a COVID-19. En 2020, sus conferencias de prensa pandémicas se convirtieron rápidamente en mítines de mini campaña llenos de autocomplacencia, demagogia y besos en el ring. Debemos prescindir de la idea de la brillantez estratégica de Donald para comprender la intersección de los medios y la política. No tiene una estrategia, nunca lo ha hecho. 50 años después, la gente está literalmente muriendo debido a sus decisiones catastróficas y su desastrosa inacción. Este es el resultado de que Donald continuamente ha sido aprobado y recompensado no solo por sus fracasos, sino por sus transgresiones contra la ley de tradición, contra la decencia, contra la ley y contra los demás seres humanos. El monstruo de Fred, el único hijo que le importaba en su última instancia, no sería digno de ser amado por la naturaleza misma de la preferencia de Fred por él. Terminemos esto con una cita de Víctor Hugo, Los Miserables. Si el alma se deja en la oscuridad, se cometerán pecados. El culpable no es el que comete el pecado, sino el que causa las tinieblas.